Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más fascinantes de la historia de España, el nacimiento de su primera Constitución. Y ojo, porque no nació en un momento de paz, sino en medio de una crisis brutal. Para entender lo que pasó en Cádiz, la primera pregunta que hay que hacerse es esta. A principios del siglo XIX, España se encontró de repente en esa situación, sin monarca y con un ejército invasor en su territorio. Hablamos de un vacío de poder absoluto. Bueno, vamos a desgranar esto, que tiene miga. Todo se precipita en 1807. Con la excusa de invadir Portugal, el válido del rey, Godoy, firma el Tratado de Fontenfous y deja entrar a las tropas francesas. Claro, la realidad era otra. Esto provoca una crisis interna tremenda que estalla con el motín de Aranjuez. El pueblo y parte de la nobleza obligan a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando. Napoleón, que es muy listo, ve la oportunidad. Los llama a ambos a Bayona y, en una jugada maestra, les obliga a renunciar al trono. ¿Y en manos de quién acaba la corona de España? Pues de su hermano, José Bonaparte. El resultado, una ocupación militar en toda regla y el comienzo de la guerra. Y aquí es cuando la historia da un vuelco increíble. El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid, de forma totalmente espontánea, se levanta contra las tropas de ocupación. La respuesta francesa fue terrible, con fusilamientos masivos al día siguiente. Pero el terror, lejos de apagar la revuelta, lo que hizo fue encender la llama, una resistencia que se extendió como la pólvora por todo el país. Y esto es lo importante, no era una guerra declarada por un rey, era una lucha que nacía directamente del pueblo. Ante ese vacío de poder, ese no hay rey, surge algo completamente nuevo, las juntas de defensa. Son, por así decirlo, gobiernos de emergencia que nacen desde abajo, ciudadanos de a pie, intelectuales, militares, gente que se organiza para gobernar y para luchar. Y aquí está lo verdaderamente revolucionario. Estas juntas se declaran a sí mismas soberanas, es decir, por primera vez el poder no viene de un rey, sino del pueblo organizado. Con el tiempo, acabarán uniéndose en una Junta Suprema Central que será la que asuma la regencia y la que convoque las famosas Cortes. Pero claro, no todo el mundo estaba en el mismo barco. La guerra fue también un conflicto interno, una especie de guerra civil ideológica. Por un lado, estaban los afrancesados, una minoría que colaboró con los franceses porque pensaba que traerían modernidad y reformas. Y por otro, los patriotas, un grupo súper diverso que solo tenía una cosa en común: querían echar al invasor y que volviera Fernando VII. Este choque marcó la política española durante décadas. Nos plantamos en 1810. El avance francés es casi total. El gobierno de la Resistencia, esa junta central, no tiene más remedio que refugiarse en Cádiz. Hay que imaginarse la escena, una ciudad portuaria sitiada, el último rincón libre de la península, protegida por la flota británica. Y allí, mientras las bombas francesas caen sobre la ciudad, dentro de sus murallas está ocurriendo algo extraordinario. Un grupo de diputados se reúne para debatir y construir una España completamente nueva. Dentro de esas cortes, por supuesto, no había una única voz. Había, digamos, tres grandes corrientes. Estaban los realistas, a los que sus enemigos llamaban serviles, que querían volver al absolutismo como si nada hubiera pasado. Luego los moderados, que se fijaban en el modelo británico y buscaban un equilibrio entre el rey y las cortes. Y finalmente, los liberales. Lo más curioso es que, aunque no eran mayoría, tenían las ideas tan claras y tanta energía que consiguieron dominar los debates e imponer su visión, una visión radicalmente nueva para España. Y esta es una de sus ideas más potentes, la que lo cambia todo. Y está ahí, en el artículo 1. La nación ya no es un patrimonio del rey o de su familia. No, es el conjunto de todos sus ciudadanos. Y ojo al detalle, de ambos hemisferios. Se incluye por primera vez a los territorios de América y Asia. Es un cambio de paradigma total. El poder, la soberanía, ahora reside en el pueblo. Para que el poder no volviera a concentrarse en una sola persona, los liberales aplicaron una de las ideas clave de la Ilustración, la división de poderes de Montesquieu. Muy sencillo, el poder de hacer las leyes para las cortes, el de ejecutar esas leyes para el rey y el de juzgar para los tribunales. Este es el pilar de cualquier Estado moderno y en España se estableció por primera vez aquí, en Cádiz. Se proclamó el 19 de marzo de 1812 el Día de San José. De ahí viene su famoso apodo La Pepa. Y era un documento increíblemente avanzado para su tiempo. Consagraba la soberanía nacional, le ponía límites al poder del rey, establecía la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta e incluso un sufragio universal masculino indirecto. Vamos, que era ni más ni menos el fin del antiguo régimen en España, puesto sobre el papel. Pero aquí surgió una pregunta, una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que un texto tan liberal y avanzado no reconociera la libertad religiosa?
Bueno, pues la clave está en el pragmatismo político. Los liberales sabían que necesitaban el apoyo del clero, que tenía una influencia social y política gigantesca. Así que declarar el catolicismo como religión única fue una concesión, un peaje que tuvieron que pagar para poder sacar adelante el resto de reformas, que eran absolutamente revolucionarias. Ahora bien, una cosa es escribirla y otra, aplicarla. Su vida fue de todo menos fácil. Esta cronología lo resume perfectamente. En 1814, cuando acaba la guerra, vuelve Fernando VII, al que llamaban el deseado, y lo primerísimo que hace es cargarse la Constitución y restaurar el absolutismo. Se reinstauró brevemente en 1820 gracias a un levantamiento, pero duró poco. En 1823 fue abolida de nuevo. España se pasó décadas en una lucha constante entre liberalismo y absolutismo. Y aquí viene lo más increíble. A pesar de esa vida tan turbulenta que tuvo en España, su impacto fuera fue inmenso. La Constitución de Cádiz se convirtió en un faro para los movimientos liberales de toda Europa, desde Portugal hasta Rusia, y sobre todo influyó de forma directa en las constituciones de las nuevas repúblicas que estaban naciendo en América Latina. Y con esta reflexión terminamos. Fernando VII pudo romper el papel, abolir el texto, pero no pudo borrar la semilla que ya se había plantado. Las ideas de soberanía del pueblo, de libertad, de igualdad, ya estaban ahí, en la sociedad española. Y aunque tardaron muchísimo en echar raíces de verdad, sentaron las bases imborrables de la España moderna.